cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Hola, hola, que el Señor los bendiga. Y les habla la pastora María Eugenia Porras, una de las ancianas de la iglesia Génesis de Guasarcas en San Carlos. Y hoy, como siempre, vengo a compartir la palabra de Dios, no sin antes desearle que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un feliz año nuevo lleno de las bendiciones del Santo de Israel de Jehová. Vamos a hablar hoy el tema, la iglesia y su autoridad. Pero yo quiero empezar preguntando qué es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es un edificio, pero la iglesia no es un edificio, ni la iglesia es una organización. La iglesia es la comunidad de los redimidos, es decir, de todos los que hemos nacido de nuevo. Y es el lugar donde nos reunimos para adorar, para ser enseñados en la palabra de Dios, para tener comunión unos con otros, para ser corregidos cuando nos equivocamos y sobre todo es el lugar donde usted y yo nos desarrollamos y debemos crecer en fe, porque recuerden lo que dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay dos formas de ver la iglesia. Número uno, como la iglesia universal, que está compuesta por todos los creyentes o cristianos de todo el mundo y es dirigida por el Espíritu Santo. Y número dos, como la iglesia local. Los creyentes de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, ya ha sido justificada. Es decir, la iglesia ha sido puesta en una posición de privilegio, la posición de privilegio que tenía o que ocupara el hombre antes de la caída de Adán y Eva. Y Dios nos ve a través de Jesucristo limpios y justificados por Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los mismos privilegios y poderes del principio han retornado a la iglesia de Jesucristo y el Padre Eterno constituyó a Jesús de Nazaret como la máxima autoridad al vencer el infierno y la muerte, el poder del imperio de la muerte. Y ahora Dios Padre le ha dado toda potestad o autoridad a Jesucristo, sellando así su gloriosa obra redentora. Escuchen lo que dice Filipenses 2, del 8, vamos a buscarlo aquí, del 8 al 11. Dice la palabra así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así podemos entender claramente lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos en Juan 14, donde le dice a sus discípulos que convenía que Él se fuera para que enviara al Espíritu Santo, al Consolador, y entonces las obras que Jesús hizo, nosotros también las podríamos hacer en su nombre. Así que dice la palabra en Juan 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en el 14:26 dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo y Él toma lo del Padre, lo de Cristo y nos lo hace saber. El hecho de que Jesús regresara al Padre Eterno significa que la misión por la cual vino a este mundo se estaba cumpliendo en Él,
que era la restauración del ministerio de la creación. Por tanto, se restauraría el acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Así que en Hebreos leemos esta palabra en Hebreos 10, verso 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como resultado de lo anterior, al ministrar al Señor en alabanza y adoración, su poder y la autoridad serían entregados a sus discípulos para que a través de los discípulos pudiera manifestar las obras que caracterizan su eterno y soberano poder. Jesucristo nunca hizo nada por sí mismo, sino lo que el Padre le mostró que hiciese. Él dijo en una ocasión, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahora la pregunta, ¿dónde le mostró el Señor eso? A Jesucristo Dios le mostró su voluntad en esa comunión íntima con Dios al ministrarle. El mismo camino que por Jesucristo fue abierto para nosotros hoy. El Señor, al Padre Eterno, le dio a Jesús el máximo poder. Él es el poderdante máximo. Es el que tiene el poder, y el Señor Jesús, al morir en una cruz y resucitar, tiene el máximo poder. Él dijo, toda autoridad, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Pero Él no se llevó ese poder para el cielo, lo otorgó a la iglesia. Él, teniendo el máximo poder, lo concede a la iglesia para que nosotros le representemos. Cuando afirmamos que alguien tiene autoridad, queremos indicar que el poder y la autoridad se le han entregado a esa persona para hacer algo. En este caso, en el nombre de Cristo. Jesús, en su limitación como hombre, pero en el poder de Dios, enfrentó al enemigo, al adversario, y lo venció. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y Él es el receptor de poder y autoridad. Por eso el Padre le dio la facultad de ser el poderdante máximo y la suprema autoridad. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así Cristo hoy, estando fuera de la iglesia, pero al subir al Padre y enviar a su Espíritu Santo para darlo a la iglesia, para que estuviera su vida y su espíritu en ella a través del nuevo nacimiento, y pudiera delegarle su autoridad y poder para fluir a través de ellos y ganar al mundo. La iglesia de Cristo tiene autoridad y tiene poder. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, ha sido dotada de poder para moverse en esta tierra como reyes y sacerdotes, sometiendo todos los reinos del mundo al señorío de Cristo y sojuzgando a las potestades del maligno a la obediencia a Jesucristo. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo en unidad. Somos las manos del Señor Jesús, sus pies sobre la tierra. Y le escuche bien esto, la obra la hará el Señor Jesucristo a través de usted y de mí, por medio de su Espíritu Santo y de su autoridad que Él nos delegó. Es necesario que todo hijo de Dios, miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, tenga realmente la autoridad que Cristo le delegó. No hay que pedirle, hermanos, al diablo que suelte su influencia maliciosa sobre las almas. Hay que ordenarle que lo haga. Nosotros somos sus hijos con poder y autoridad sobre los demonios. A través de la intercesión o oración intercesora, le ordenamos al enemigo que suelte esas almas. Y ejercemos autoridad y poder a través de la oración intercesora, y el lenguaje que vamos a usar es la palabra de Dios, la cual debe ser respetada por el imperio del infierno. El apóstol Pablo nos revela una gran verdad que no puedo pasar por alto en este tema. Según escribe en 1 Corintios 2 y Corintios 3,
dice el apóstol Pablo que hay 3 tipos de hombre pisando la tierra. El primer hombre, Pablo lo describe como un hombre natural. Este hombre, el hombre natural, no tiene conocimiento de Dios y no tiene a Cristo en el corazón. En 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, aunque posee conocimientos intelectuales, puede ser que posea conocimientos científicos y muchos talentos, este hombre que no tiene a Cristo en su corazón no podrá ser usado con autoridad de Dios y ser obedecido por las fuerzas de las tinieblas. Es el hombre que se sienta en el gobierno de su propia vida. Su ego domina su ser, sus pensamientos y sus acciones. Cristo está fuera de su vida y el sistema del mundo lo ha envuelto totalmente. Escuchen lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este tipo de hombre, el hombre natural, no tiene autoridad espiritual para echar fuera demonios ni nada de esto, ni para orar por los enfermos y que se sanen. Este hombre no tiene autoridad espiritual de parte de Dios, y aunque Dios lo puede usar cuando quiera, porque Dios es soberano, no forma parte de la iglesia y Cristo no podrá brillar a través de él. Ejemplo de esto, para mí muy claro, Ciro de Persia, el medo-persa que combatió al espíritu, combatió a Babilonia y la derrotó. Y él en una ocasión, dice la palabra en Isaías 44:28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Y en Isaías 45:4, la palabra de Dios dice así: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Este es un hombre, este es Ciro de Persia, que fue utilizado por Dios, porque Dios es soberano y lo usó para traer la liberación del pueblo que estaba en Babilonia por 70 años para que regresara a su tierra. Pablo también habla de otro tipo de ser humano que se llama el creyente carnal. El creyente carnal es una persona que ha nacido de nuevo, pero que por su falta de consagración y sometimiento al señorío de Cristo, continúa viviendo una vida cristiana mediocre, sin crecimiento espiritual ni testimonio vivo para el mundo. Pablo lo llama niño en la fe y se le conoce también como una persona inmadura o como un creyente no comprometido. Hermanos, es normal ser un bebé espiritual al principio de nuestra vida cristiana, pero realmente es una tragedia continuar siendo un niño espiritual después de muchos años. En este pasaje de 1 Corintios 3, del 1 al 7, Pablo habla de esto y por eso pues exhorta a los hermanos de Corinto, porque ya tenían mucho tiempo de estar en el Señor y se comportaban como niños. Vamos a ver algunas conductas del creyente carnal. Son personas incapaces de recibir alimento sólido de la palabra de Dios. Se dan muchos celos entre los hermanos por las bendiciones que otros reciben. Hay envidia por el ministerio y la forma en que Dios utiliza a otras personas. Recuerden esto, mis hermanos, que Dios da a cada uno dones espirituales y que es el Espíritu Santo el que los reparte como Él quiere. Así que no debemos tener envidia de los dones de los demás. En los creyentes carnales
hay contiendas y disensiones, pelean por temas sin sentido y causan dolor y división. Se forman grupos divididos dentro de la iglesia. Ahí en 1 Corintios 3 hacen referencia a Pablo y otros a Apolos. Unos preferían a Pablo y otros preferían a Apolos. Ambos, Pablo y Apolos, eran ministros de Dios, utilizados por Dios para edificar la iglesia con la enseñanza, pero eran diferentes. Estos hermanos de Corinto, en lugar de aprovechar esas diferencias para aprender de ambos, se formaban bandos dentro de la iglesia. Otra característica de los niños espirituales, que son los creyentes carnales, es que se distraen de su compromiso con el reino de Dios con mucha frecuencia. Ahora bien, según Efesios 4:14, el peligro de seguir siendo niños espirituales es que son personas que fácilmente son arrastradas por doctrinas y por corrientes de nuevas enseñanzas. Es decir, son personas que se dejan engañar por personas que mienten hábilmente y lo que dicen parece ser verdad. Este creyente carnal, parte de la iglesia, con promesas de Dios enormes para su vida, que ha introducido a Cristo en medio de su vida y probablemente se haya apartado del mundo o quizá no. Pero para su desgracia, todavía su ego, su mente, sus ideas siguen rigiendo su vida. Aún Dios no es el Señor, por tanto, la autoridad de un creyente carnal en acción es poca y no puede ser usado contra el mal como el Señor quisiera. El cristiano espiritual, que es el tercer tipo de hombre o ser humano sobre la tierra, este tiene el poder de orar y ser oído en los cielos. Son las personas obedientes y los cristianos y cristianas consagradas que se apegan a la palabra de Dios y a quienes los demonios le temen. El apóstol Juan los llamó padres y la iglesia los llamó ancianos y Pablo los definió como cristianos espirituales. En 1 Corintios 15, verso 58, el apóstol Pablo dice así: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos estar firmes y constantes. Y ser constantes habla de llevar una vida de compromiso sostenido, es decir, tener estabilidad en el Señor y en la iglesia. Tenemos que crecer en la obra del Señor siempre, porque lo que no crece en el mundo espiritual se muere. Es decir, la voluntad de Dios es que crezcamos constantemente y sostenidamente en nuestra relación con la obra de Dios. Debemos estar firmes y no fluctuar en lo que creemos y en nuestra relación con Dios y con la iglesia. También la madurez se evidencia en llevar una vida disciplinada. Y recuerden lo que dice el autor de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, nada de lo que le damos o hacemos para el Señor es en vano. Dios no se olvida de eso porque Él no es injusto. Los cristianos espirituales, estos son hijos e hijas de Dios que han permitido a Cristo sentarse en el trono de su vida y que han lanzado fuera de su ser los sistemas pervertidos del mundo, sometiendo todo su ego a la voluntad del Padre. Hermanos, escuche bien esto, para ellos y solo para ellos es esta promesa de Mateo 18:18. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Así que hermanos, busquemos la presencia de Dios, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me puedo ir sin orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Yo bendigo a todo hermano que está escuchando estos audios. Los cubro con la sangre de Cristo de cabeza a pies, de pies a cabeza, sabiendo que la sangre de Jesucristo perdona pecados, justifica, santifica, libera, sana. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo declaro, Señor, que este año que vamos a empezar es un año de restitución para todo aquel que ha sido obediente. Padre, yo bendigo a tu pueblo declarando que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y de tu familia, traiga paz a tu corazón y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y muchas gracias.